Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 9. El empate, 1572, 1600, 1648. La batalla universal de 1559 a 1572 había alcanzado, en este último año, un punto en el cual se hacía claro que ninguno de los dos bandos lograría decidirla a su favor. En Inglaterra había sido aplastado el movimiento católico, pero en Francia los nobles protestantes nunca lograrían dominar luego de la San Bartolomé. En los Países Bajos, los esfuerzos de Alva por recobrar su totalidad habían fracasado. La mayor parte había sido retenida por el catolicismo, pero las 7 provincias norteñas habían resistido y contenido su acción. Iba a seguir a esto una lucha permanente en todas partes que, al cabo de 30 años más o menos, hacia el final del siglo, concluiría en un empate. El gran conflicto se iba apagando. No concluyó al mismo tiempo en toda la Europa occidental. Se le puso término en Francia, luego en Inglaterra, por último, en los Países Bajos, pero en todo Occidente el final estuvo dentro de unos pocos años anteriores o posteriormente a 1600. En Alemania, una violenta y demorada tentativa de unión llenó los años 1618 al 48, que también fracasó, y Alemania permaneció dividida. Francia. En Francia, campo de batalla, el conflicto alcanzó un arreglo preliminar con la publicación del Edicto de Nantes, el 13 de abril de 1598. Para entonces, la gran guerra civil religiosa ya había producido su efecto. Ese efecto fue la destrucción de la unidad moral del pueblo francés. Este es el punto que debe subrayarse. La gran guerra civil francesa, comenzada con carácter religioso y proseguida en lo primordial como una guerra de religión, no podía realmente, luego de la San Bartolomé, convertir a la aristocracia protestante en dueña de Francia. La furia popular lo había impedido, pero tampoco la masa católica del pueblo francés pudo vencer a los aristócratas protestantes armados. El final, Edicto de Nantes, fue una transacción por cuyo medio un acaudalado grupo protestante permaneció atrincherado en medio de una nación católica y obtuvo la concesión no ya de tolerancia, sino de privilegios peculiares y excepcionales, ciudades amuralladas y fortalezas propias, tribunales de justicia propios, un gobierno especial y propio. Esa situación se fue modificando gradualmente, pero en lo esencial perduró durante casi un siglo. Por esta causa Francia estuvo dividida a partir de esa época. Sigue estándolo. Pues aunque la doctrina protestante decayó y fue reemplazada primero por el deísmo y luego por un escepticismo materialista, no surgió, a pesar de ello, una cultura católica vigorosa y unida, equivalente a la vigorosa y unida cultura anticatólica de Britania,
y este es el motivo por el cual Francia, pese a la restauración de una monarquía poderosa y una unidad religiosa nominal, hacia el final del reinado de Luis XIV, jamás ha podido asumir la conducción permanente de la cultura católica en Europa, y como consecuencia adicional, ese es el motivo por el cual la cultura católica ha quedado permanentemente debilitada en todas partes. Desde el día de San Bartolomé, el violento levantamiento popular contra los nobles protestantes, hasta la promulgación del Edicto de Nantes, transcurren 25 años y medio, pero este largo período no fue un incesante combate armado, sino uno de guerras intermitentes. El joven rey Carlos IX murió en mayo de 1574, 2 años después de la matanza, y le sucedió su hermano, aún más joven, que había sido elegido como rey de Polonia, con el nombre de Enrique III, a los 23 años. Este hombre, Enrique III de Francia, tenía carácter curiosamente embrollado. Joven como era, tenía una gran reputación militar y había obtenido 2 grandes victorias en las primeras guerras civiles. Era sumamente culto y un tenaz estudioso. No carecía de fuerza de voluntad y tenía apasionados accesos de devoción, pero era completamente enfermo, tanto de cuerpo como de alma. El momento cuando Enrique III llega al trono, 1574, está marcado por un cambio en las características de la guerra civil. Quienes se hallaban descontentos entre los católicos, especialmente en el sur de Francia, se unieron con el cuerpo principal de la antigua rebelión protestante. La incapacidad de los jóvenes reyes, cierta división entre el norte y el sur, y más que nada, la necesidad de obtener ingresos de contribuyentes arruinados por los sucesivos conflictos, condujeron a una extraña combinación, y al cabo de 2 años, en la primavera de 1576, la resistencia armada de la nueva alianza contra la corona desembocó en una transacción de papel denominada Edicto de Loché. Se otorgaba al partido protestante, es decir, a los poderosos nobles rebeldes, ciudades en las cuales podían practicar sus nuevos ritos. Hubo una amnistía general. Los protestantes compartirían la jurisdicción en la mitad de los tribunales superiores del país. He llamado a esto transacción de papel, porque semejante admisión de una división del cuerpo político originó violentas protestas en la masa del pueblo, especialmente en París, y para combatir esa política de transacciones se formó la Primera Liga. La palabra liga, que significa una vigorosa asociación de Francia católica por el mantenimiento de la unidad religiosa y nacional, iba a tener una fortuna prodigiosa. El joven rey y su madre se preocupaban por sobre todo de una cosa: el mantenimiento del poder de la corona. No sentían mayor ansiedad por la religión, aunque el rey, personalmente, era profundamente católico. Les preocupaba más la autoridad heredada de la monarquía. Por una parte, el hijo del asesinado Guisa, el hombre que para vengar la muerte de su padre había desatado la reacción del populacho el día de San Bartolomé, era un rival del poder de la corona debido a su popularidad como dirigente católico de la nación. Por la otra, el joven Enrique de Borbón, ahora rey de Navarra, a la cabeza de los nobles protestantes, iba probablemente a convertirse en heredero del trono. El pueblo dudaba ya de que Enrique III pudiera tener alguna vez un hijo. Su único hermano sobreviviente parecía estar en idéntico caso. En 1585 las cosas se precipitaron. El hermano menor del rey, que era su heredero, murió, y su primo lejano y cuñado, Enrique de Navarra, quedó como único heredero legítimo. Los franceses sentían una apasionada adhesión por su monarquía hereditaria. En esa época estaban adheridos en la misma forma a su religión nacional secular, pero el heredero de esa monarquía se oponía a esa religión. Era una situación de tensión intolerable. La Liga, que había languidecido, o por lo menos no había podido afirmarse, adquirió nuevo vigor. El monarca, Enrique III, y su madre se sometieron de mala gana a sus dictados,
pero aguardando la oportunidad de librarse, pues su motivo principal, repito, era emancipar a la corona de todo control, fuese popular y católico o aristocrático y protestante. Les irritaba tanto el dominio de un gran noble católico, aunque, como en el caso de Guisa, fuese el conductor de la masa nacional, como depender de su primo de Borbón, que era heredero del trono. La Liga presentó al tío de Enrique de Navarra, el cardenal de Borbón, un caballero más bien frívolo y entrado en años, como su candidato para la corona después de Enrique III. Con esto llegamos a la fase final de la guerra abierta entre la facción de nobles protestantes armados y la inerme y confusa masa de la nación, cuya parte consciente y organizada era el populacho de Francia. Enrique de Navarra requirió a la ayuda alemana para sí y para los protestantes. Mientras las fuerzas germanas estaban invadiendo a Francia para unírsele, ganó en Courtras su primera victoria en octubre de 1587, pero inmediatamente después Guisa, con su ejército, destruyó a los invasores germanos. Las cosas estaban aparentemente equilibradas cuando París, que ya se había manifestado con violencia, comenzó a volverse en contra del rey, pues a pesar del sometimiento de éste a la Liga, se advertía la falta de entusiasmo en ese sometimiento. El pueblo de París se inflamaba especialmente ante los relatos de la persecución a los raros católicos que resistían en Inglaterra. La Liga exhibía públicamente en las calles enormes carteles que mostraban las torturas infligidas por un gobierno protestante, con lo que predicaban en forma gráfica sobre lo que un pueblo católico podía esperar si daba el poder a semejante minoría. Se observaban los estrangulamientos y destripamientos de personas vivas, los potros y las torturas en las celdas inquisitoriales de Cecil. Cuando Guisa regresó desde el ejército a París, en mayo de 1588, fue recibido por el violento entusiasmo popular de la ciudad entera. París se levantó contra el rey, quien huyó. El fracaso de la Armada Española, algo más de 2 meses después, al finalizar julio, con el consiguiente debilitamiento de España, que naturalmente respaldaba a la Liga y el esfuerzo popular francés, impulsó al rey a convocar un parlamento nacional en su apoyo. Pero los hugonotes se obtuvieron en la elección, no se obtuvo en las sesiones una conciliación nacional. Guisa era más poderoso que nunca, y durante el parlamento de Navidad en Blois, el rey hizo asesinar alevosamente a Guisa, que se encontraba en la corte, y de este modo desafió a París. Esto lo decidió todo. Pocos días después moría la reina madre. París hervía de exaltación contra la corona y contra el heredero aparente. El rey Enrique III se reunió con ese heredero aparente, su primo Enrique de Borbón, Navarra, a pesar de que éste era quien encabezaba la facción protestante. Entre los dos aislaron a París de todo socorro. Se encontraban armados frente a la ciudad, cuando un monje, que salía de la hoguera de las emociones parisinas, consiguió llegar hasta el rey en Saint-Cloud, dentro de las líneas enemigas, y lo asesinó el 1 de agosto de 1589. Enrique de Borbón, que ya era rey de Navarra, y aún protestante, era ahora el legítimo rey de Francia. Puso sitio a París, que resistió las penurias del hambre con una tenacidad asombrosa, antes que admitir las pretensiones del heredero legítimo, porque aquel heredero legítimo seguía aún a la cabeza de los nobles protestantes. El precio que el heredero legítimo debió pagar por la pacificación fue su aceptación del catolicismo. Enrique de Navarra se reformó con la Iglesia y fue coronado rey de Francia, con el nombre de Enrique IV. Pero la masa del pueblo católico no había triunfado, en realidad, contra sus adversarios, los nobles protestantes. En la primavera de 1598 se promulgó lo que se conoce en la historia como Edicto de Nantes, que fue la conclusión de todo el conflicto. Establecía un Estado dentro del Estado, al otorgar a la minoría protestante, pequeña pero inmensamente rica,
y que constituida dentro de la clase armada, titulada y combatiente, un sector proporcionalmente tan numeroso como era reducido dentro de toda la nación. La posición altamente privilegiada de la que he hablado antes. Los hacendados más poderosos continuarían con sus ritos calvinistas en forma pública en sus castillos, mientras que los de menor importancia lo harían privadamente en sus casas. Los protestantes debían ser admitidos a cualquier cargo e integrar todos los organismos públicos, y lo más importante, se entregaban a los protestantes una cantidad de ciudades fortificadas, que tendrían gobernantes y guarniciones protestantes, los cuales serían mantenidos en parte a expensas del monarca y de la nación católica. Este fue el final de una batalla empatada. Aún hoy se siente en toda Europa el efecto de este fracaso en la consecución de la unidad de Francia. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.